Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta mañana venimos delante de ti, Señor, clamando tu presencia por sobre todas las cosas, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú que convences de juicio, de arrepentimiento, de pecado, Señor, trae, Señor, ese convencimiento a nuestros corazones, y que esta mañana, Señor, tu palabra nos redarguya, nos corrija, nos instruya, Señor, para toda buena obra, para llegar a ser perfectos en ti, Señor. Envía ángeles con espada de fuego a la región celeste, y también envía ángeles a este lugar, ministradores, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos atando, reprendiendo y echando fuera todo principado, potestad, gobernador, hueste de maldad, en el nombre de Jesucristo. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Que Dios te bendiga y te guarde hoy. Es una bendición estar en la casa de Dios. Y lo más importante de todo esto es que no solo Dios quiere bendecirte, sino que también quiere bendecir a las demás iglesias del cuerpo de Cristo. Damos un saludo a todas las iglesias que nos están viendo, a los hermanos que nos están sintonizando, pero sobre todo que presten sus 5 sentidos del cuerpo, del alma y del espíritu, para que puedan recibir la palabra de Dios. Así que bendecimos a cada iglesia del norte, del sur, del este y del oeste de la República de Guatemala y en el extranjero. Reciban un cordial saludo de la iglesia Jesucristo Vive. Y es una bendición estar nuevamente aquí. ¿Sabe? Hay situaciones en las vidas de uno que, como decía el pastor Lester, que muchas veces nos tambalean, que muchas veces nos hacen dudar, que muchas veces nos hacen pensar en que tal vez Dios no está con nosotros, en que tal vez Dios como que no es tan poderoso como se diga. Pensamos que tal vez Dios no es en realidad más que lo que nos han enseñado en la escuela dominical, o precisamente lo que te enseñaron en catequesis, ¿verdad? Nada más. Pero créame que cuando yo estaba clamándole a Dios por la palabra de Él, y yo le decía: Señor, dame tu palabra, hombre, dame, de veras, no seas mala onda, dame tu palabra. Y Dios solo me decía: pues ya te la di. Y ya te la di. Y entonces empecé a ver varias situaciones en nuestras vidas. ¿Sabe? ¿Cuántos en algún momento están padeciendo de enfermedad? ¿Y cuántos en algún momento tendrán más de algún tío, tía, algún familiar enfermo? Levánteme la mano. ¿Cuántos en algún momento estamos padeciendo tal vez escasez? Estamos padeciendo en algún momento situaciones que, como decía el pastor Lester, que hay veces que sentimos que la soga nos está apretando el cuello. No se preocupe, levante la mano esta mañana conmigo. Gloria a Dios por los que somos sinceros delante de Dios. Usted puede seguir ahí diciendo: está bien, yo no levanto la mano, yo me hago el loco, yo sigo viniendo a la iglesia, y que los hermanos piensen que estoy bien, aunque mi realidad es que estoy tirado en la calle. ¿Cuántos en algún momento están teniendo algún familiar que está siendo esclavizado por la adicción? Dígase de las drogas, dígase del alcoholismo, dígase de cualquier cosa. ¿Sabe? Como decía el pastor Lester, es cierto, soy siervo de Dios porque Él me llamó a levantar su nombre y a exaltar su nombre. Pero por sobre todas esas situaciones, somos hombres y mujeres comunes y corrientes que padecemos, y que tenemos aflicciones, y que también en algún momento más de alguno de nuestros hijos, hijas, tío, tía, familiar anda precisamente en la calle
fuera de los caminos de Dios y que tenemos que estar clamando y reprendiendo y atando y declarando la palabra de Dios. Pero yo quiero mostrarte algo muy importante esta mañana. ¿Sabe? Dios me dio un título para esta prédica y me dijo: ponle, es un llamado mío. Entonces le dije: está bien. Entonces le puse de título a esta prédica: un llamado de Dios para tu vida y para mi vida, para que volvamos, como decía el pastor Leste, tal vez nos hemos acomodado tanto a escuchar la palabra de Dios, pero nos entra por aquí y nos sale por aquí. Venimos los domingos a la iglesia porque el papá, la mamá, el tío, la tía, toda la casa se va a la iglesia, y a mí no me gusta quedarme solo en la casa porque o espantan o esto lo otro, y entonces vamos a la iglesia. Pues yo siempre he dicho algo: jamás he venido a jugar a la iglesia cristiana evangélica. Jamás vengo a quedar bien con el hombre o con la mujer. Jamás vengo a venir a decirle, a moverle el tapete a usted para que se sienta cómodo. No, yo vengo a poner en alto el nombre de Jesucristo. Vengo a quedar bien con Dios. Y si lo que voy a predicar te va a incomodar, es precisamente porque tú eres esa persona. Así que, ¿saben? Pregunto: ¿por qué cree usted que Dios lo mandó a la tierra? ¿Por qué cree usted que Dios lo mandó a la tierra? ¿Usted cree que Dios lo mandó a la tierra? Wow. Dios está aquí. Dios está en este lugar. Así que vamos a ver hasta dónde nos permite Él hacer, y que después que su Espíritu Santo haga. ¿Por qué cree usted que Dios lo mandó aquí a la tierra? ¿Usted cree que Dios es que Dios me jugó una mala pasada? Dios me mandó aquí a la tierra a sufrir. Yo soy la persona que tengo que venir y sufrir. Porque el abuelo sufrió, porque el tata sufrió, porque el hijo sufrió, yo también tengo que sufrir. ¿Por qué cree usted que Dios lo creó? ¿Por qué cree usted que Dios lo formó en el vientre de su madre? ¿Por qué cree usted que Dios se ocupó en tomar un tiempo específico para que usted y yo fuéramos formados en el vientre de nuestra madre y que hoy en día estemos aquí en la tierra? Pregunto: ¿por qué cree usted que Dios vino y decidió ahora? Génesis 1, 26 y 27. ¿Qué dice? Mire, se lo voy a leer. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Mire, Dios tenía todo el poder y la autoridad y venir y decir, bueno, Él dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Sepárese la noche del día, y se separó las tinieblas de la luz y se separaron. Él dijo: produzca la tierra pasto verde, y blum, ahí estuvo. Y si no ha leído bien también, mire, automáticamente, créame, los primeros animales Dios no los formó. Dios dijo: produzca la tierra y produzca el mar, toda clase de animales. Y con la palabra de Dios se crearon, fueron creadas. Y Dios hizo todo.
pero faltaba el ingrediente principal. Y Dios dijo: hoy vamos a crear al hombre. ¿Usted cree que Dios no podía venir y decir que la tierra produzca seres vivos? Sí, pero le tengo una revelación de Dios. Nosotros somos la máxima especie, la máxima creación. Aun cuando la filosofía o en la universidad te enseñen que somos los animales racionales porque tenemos raciocinio, lo que nos diferencia entre los animales y nosotros es que nosotros tenemos razón. Somos entes pensantes. La tierra automáticamente surgió de la tierra los animales. El mar surgió, los peces, pero ellos no tienen raciocinio. Por eso es que Dios dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Dios quería una descendencia. Dios quería tener una familia. Dios quería mostrar su naturaleza aquí en la tierra. Y hay tres razones por las cuales Dios creó a la humanidad. Dios creó al hombre por tres propósitos principales, que son: primero, fue creado para reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Dios. Eso fue lo que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tú eres imagen y semejanza de Dios. Que tú no lo creas, eso es otro boleto muy diferente. Que hayas creído la mentira del diablo que te ha dicho: tú eres un borracho, tú eres un drogadicto, tú eres una prostituta, tú eres un sinvergüenza, eso es otra cosa. Pero Dios te creó para que seas la imagen de Dios mismo aquí en la tierra. Dios no te creó para que seas el pobre tirado. Dios no te creó para que estés tirado en las calles. Dios no te creó para que estés siendo golpeada por un hombre que no vale la pena. Dios te creó para que muestres su imagen aquí en la tierra y para que tengas comunión con Él. ¿Cuántos han dicho: es que yo oro, pero como que siento que Dios no me contesta? ¿Cuántos han dicho: ay, yo siento que como que en algún momento las cosas están peor en lugar de componerse? ¿Sabe cuál es el reclamo de Jesús? En Mateo 7:21. ¿Sabe qué dice Mateo 7:21? Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y sabe qué dice el siguiente versículo? Porque en aquel día, dice, en aquel día muchos me dirán: Señor, pero si en tu nombre, ¿qué? Y si en tu nombre profetizamos, ¿qué más hicieron? Echaron fuera demonios. ¿Qué otra cosa hicieron? Hicieron milagros. Pero ¿sabe cuál es el reclamo de Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca te conocí. Nunca te conocí. Mire, se conoce al marero allá afuera, ¿va? Se conoce incluso al drogadicto allá afuera. Se conoce al ladrón allá afuera.
Se conoce a la prostituta allá afuera. Y no porque lo anden gritando, y no porque tengan un rótulo en la espalda diciendo yo soy esto, no. Por el simple hecho de la forma en que se visten. Así de sencillo. Se conoce la persona que está adicta al alcohol, aunque se ponga un saco. Su rostro denota la esclavitud que tiene su vida. Y ese es el reclamo de Jesús. Dice: nunca te conocí. ¿Qué significa eso? Cuando estuviste en necesidad, nunca te acercaste a mí. Cuando estuviste en problemas, nunca te acercaste a mí. Cuando quisiste un consejo, nunca te acercaste a mí. Te metiste en cada problema porque tú mismo tomaste la decisión de hacerlo. Porque creíste en la mentira del diablo, que te dijo que desde niño eras así y no eras así. Número 2, ¿por qué Dios creó a la humanidad? ¿Por qué cree usted? ¿Sabe? Dice: para llevar a cabo sus planes, propósitos y su voluntad aquí en la tierra. Dios te creó a ti y tú estás aquí en la tierra porque Dios tiene planes para ti. Porque Dios tiene un propósito para tu vida. Porque Dios quiere que tú cumplas su voluntad aquí en la tierra. No es por otra cosa. ¿Tú crees que Dios viene y está diciendo: hey, no te preocupes, yo te voy a poner en la tierra y te voy a dar todo el dinero y todos los bienes materiales y todo eso? No. ¿Sabe qué dice la palabra? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. Pero ¿cuál es el requisito indispensable? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Sabe? Con mi esposa hemos visto cosas raras en algún momento y difíciles en otra, pero hemos visto la bendición de Dios. Hemos visto la bendición de Dios de tal extremo y de tal manera que Dios quiere bendecirte. Pero hay personas que en algún momento, ¿sabe?, se levantan muy temprano para ir a trabajar y se acuestan muy tarde para ir a trabajar, y al final de cuentas no reciben lo que tienen que recibir. Hay personas que en algún momento trabajan y trabajan y trabajan y siguen con deudas. Hay personas, no te estoy diciendo no trabajes, no me malinterpretes, porque la palabra de Dios dice que el que no trabaja, bueno es que no coma. Pero si no trabajas en lo secular y no trabajas en lo espiritual, tenlo por seguro. ¿Sabe qué dice Proverbios? La mano diligente enriquece, pero la mano negligente empobrece. Dios tiene un plan, tiene un propósito para tu vida, y créelo que se va a cumplir. Se va a cumplir porque Él lo dijo. No importa cuánto te tardes tú en entender esto, eso no le interesa a Dios. Dios te trazó un plan, un propósito para tu vida, y lo vas a llegar a hacer. Lo vas a llegar a hacer porque Él lo dijo. Número 3. Dios creó a la humanidad para que la humanidad se enseñoreara sobre la tierra. Mire,
En el versículo 26 dice señoré. Y según el diccionario Strong, dice que señorear en el hebreo significa radá. Es una raíz primaria que dice que significa pisotear, significa subyugar, significa especialmente destrozar. Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, les dio esa bendición, les dio esa autoridad, les dio ese gobierno. Mire, le voy a leer en la versión Dios habla hoy, el versículo 26. Entonces dijo: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Dios te dio ese poder. Dios te dio ese poder ¿de qué? De pisotear, de subyugar, de destrozar. Y ese poder todavía está aquí en la tierra. Ese poder todavía está aquí en la tierra. El problema es de que tú no lo has creído. Por eso es que todavía sigues enfermo. Por eso es que todavía sigues en situaciones difíciles. Porque no has creído en el poder de Dios. Dios no lo dio. Dios te ha dado la autoridad de pisotear. Dice la palabra que Satanás está debajo de la planta de nuestros pies. ¿Cuántos creen eso? Pero ¿cuántos no están viviendo eso? ¿Cuántos no estamos viviendo eso? ¿Sabe? Desde los 12 años caminé con Satanás hasta los 24 años de edad. Oía música satánica. Éramos 6 allá en el barrio de Gerona. De los 6 mataron a 4 y quedamos 2. Pero cuando los 6 estábamos juntos, ¿sabe? Yo tenía la idea de que yo era el más tranquilo de todos los 6. ¿Sabe cuál fue mi sorpresa? Que me di cuenta de que de los 6 yo era el más perverso. Cuando ya nos drogábamos y estábamos encerrados en el cuarto, yo ponía música satánica. Y entonces los otros 5 se me quedaban viendo y me decían: no, momento. Hasta ahí no llegamos nosotros. Ahí nos salimos. Vos quedate con Satanás y tu música, cuate, pero nosotros no hemos pasado esa línea. Y se salían. Y yo me quedaba en el cuarto drogándome, oyendo la música satánica. Había una canción de Iron Maiden que decía 666, el 666. ¿Sabe? Esa la tenía yo grabada. Y cuando yo andaba en la calle, me ponía los audífonos y la escuchaba. Y eso me motivaba a mí a ir a robar y a hacer daño y a lastimar. Y me motivaba a sacar toda la cólera y la ira que había dentro de mí. Y me iba sobre cualquiera que se me quedaba viendo en la calle. A los 25 años Dios se me apareció. Y cuando se me aparece, Dios cambia completamente mi vida. Y le digo a Dios: bueno, Señor, aquí estoy en tu altar y quiero entregar mi vida. Si tú me perdonas todo lo malo que he hecho. ¿Sabe? Pero le dije algo, pero eso sí, no voy a pasar 10 años sentado en una silla. Si vas a utilizar mi vida, la vas a utilizar hoy, en este momento. No voy a pasar 10 años esperando a ver si tú. No, utilízame o mejor me regreso al mundo. A los 15 días de haber recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, oí la voz de Dios. Empecé a ver cosas que no miraban los otros.
empecé a sentir cosas que los otros no sentían. Y Dios empezó a ordenar mi vida. ¿Y sabe cuál fue mi primer batalla? Mi primer batalla en el espíritu fue precisamente con quien caminé por mucho tiempo en las tinieblas. Me recuerdo que cuando yo llegaba a la casa drogado o borracho, me acostaba. Cuando yo me acostaba con la cabeza hacia la puerta, ¿sabe? Siempre llegaba una sombra como que medía desde arriba hasta abajo. Y siempre llegaba esa sombra. Y cuando esa sombra llegaba, yo decía, no me puedo mover. Y si me muevo, él me va a ver y entonces me va a matar. Y mire, le tenía temor a esa sombra. Cuando sucedía eso, yo no podía dormir con la cabeza a la puerta de la calle. Porque cuando dormía hacia la puerta de la calle, esa noche siempre llegaba esa sombra a visitarme. Pero ¿sabe? Cuando recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador y regresé a la casa sobrio, bueno y sano, dije, güey, ¿sabes? Hoy voy a poner a la puerta. Y hemos tenido muchas batallas con mi esposa en el espíritu. Pero Dios quiere que te enseñoree positivamente, que es conquistar, que es subyugar, que es dar, hollar, sepultar, servidumbre, juzgar, someter, sujetar. Y la última palabra es algo violenta, es violar. En lo natural, no creo que a nadie le guste ser violado, porque es arrebatar, es tomar a la fuerza y es hacer que la otra persona se rinda a uno a la fuerza. Dios te dio la autoridad para que ese espíritu de enfermedad sea sometido de esa manera. Dios te dio el poder para que lo que te está afligiendo esta mañana tengas ese valor de agarrarlo, pisotearlo y decirle: te vas de mi vida en el nombre de Jesucristo. Es que mire, es que usted no sabe en realidad. Mire, me están pidiendo extorsión. Mi vida ha estado, en el tiempo pasado, mi vida fue parte del caminar. Me acostaba a dormir y me despertaba, y cuando salía a la calle decía: no sé si voy a salir, si voy a regresar, pero sé que por lo menos si se me aparece alguien, no me voy solo, más de alguien me llevo conmigo. Y en el Señor no ha sido la excepción. Fíjese usted, 3 años pastoreando allá en Villanueva. 3 veces quisieron llegar los muchachos a matarme mi vida, a quitarme mi vida. Y Dios me decía: hey, no te preocupes, yo estoy contigo. Y me dejaban las armas ahí y recibían al Señor como su Señor y Salvador. Me recuerdo que un servicio de oración se me pusieron 3 así en la pared del tope y me miraban y me señalaban y todo. Y como que en algún momento empecé como que a que mis piernas me temblaran. Pero en eso vino la voz de Dios y me dijo: no te preocupes, no les tengas miedo, quédatele viendo, porque yo hice tu frente como una frente de pedernal, que eres más fuerte y más grande que ellos, y ellos tienen que salir corriendo porque yo estoy contigo. Y sabe, entonces me les quedé viendo y agarré el micrófono y le dije: dice Dios que cambien sus pistolas por la palabra de Él. Dice Dios que quiere sacarlos de ahí, de esas calles. Y mire, la gente, los jóvenes se pusieron pálidos, se empezaron a temblar. Y uno corrió por allá, otro por allá y otro por otro lado. Una de las veces que Joel vino aquí a la iglesia, me dijo el pastor que si lo podía llevar a donde él vivía. Le dije: está bueno. Y nos fuimos aquí, nos fuimos en el carro y nos fuimos para acá. Cruzando la Shell, se pegó a mí un Mazda 3 gris, vidrios polarizados. Y yo solo lo vi y seguí hablando con Joel. Pero en eso volteé a verlo otra vez
Y sabe, entonces vi que el vidrio de la puerta izquierda del copiloto empezó a bajarse. Y cuando empezó a bajarse, ¿sabe qué fue lo primero que vi? La escuadra apuntándome. Y yo me le quedé viendo y le dije: ¿crees que eso me da miedo a mí? ¿Crees? Yo salí de esa vida y Dios quiere que quites esa arma y que recibas su palabra. Y sabe, cuando le dije eso, el hombre soltó el arma y aceleró grandemente, que ya casi se choca. Porque Dios te dio la autoridad. Dios te dio la autoridad. Yo quiero que entiendas esta mañana. Por eso es el llamado que Dios hizo para tu vida. No te llamó un hombre, una mujer. No te llamó una religión. Te llamó Dios. Quiero que entiendas que el Dios vivo y poderoso te llamó. Quiero que entiendas que el que murió por ti en la cruz del Calvario te llamó y te ha capacitado y te ha dado la autoridad para que oyes serpientes y escorpiones. ¿Sabe? Una hermana me contó una vez: mi esposo ya no quiere nada con Dios. Y empezó a llegar tomado a la casa otra vez. Pero ¿sabe qué hizo la hermana? Dijo: no, Satanás no me va a robar a mi esposo, no va a destruir mi hogar. Y la hermana se levantó y empezó a ayunar y empezó a orar. Y cuando su esposo estaba dormido, ella se levantaba y ponía las manos y lo ministraba y le decía: en el nombre de Jesús, tú eres un varón de Dios, tú conoces de Dios, tú te levantas con poder, tú te levantas con gloria. Y sabe, de la noche a la mañana, un día se levantó el esposo y le dijo: mira, vamos a la iglesia hoy. Dios te dio esa autoridad para hacerlo. Isaías 53:5, ¿qué dice? Vaya conmigo. Isaías 53, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Miren lo que dice. Desde el versículo 1 vamos a empezar a leer. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál es el anuncio? ¿Cuál es el anuncio, Juan José? ¿Cuál es el anuncio? ¿Cuál es el anuncio? Mónica, ¿cuál es el anuncio? Ingrid, ¿cuál es el anuncio? Noé, ¿cuál es el anuncio? Hermano Grimaldo, ¿cuál es el anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunto, ¿cuál es el anuncio? Se los dejo de deber. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Si tú has creído en el anuncio, el brazo de Dios se tiene que manifestar sobre tu vida. Si tú has creído en el anuncio, el brazo de Dios tiene que estar sobre ti. Si tú has creído en ese anuncio, es porque tienes que ser un ministro llama de fuego, como Dios dijo que ibas a ser. Porque cuando tú crees en el anuncio, el brazo de Jehová se manifiesta sobre tu vida. Yo he hecho cosas locas por amor al que me llamó. Y no le terminé, gracias Señor, no le terminé de contar eso. Cuando dejé, y mi primer batalla fue con el enemigo, ¿sabe qué le dije? Le dije: por mucho tiempo caminé con vos, y tal vez en algún momento fui uno de tus mejores instrumentos, pero hoy camino con el victorioso. Y tenerlo por seguro que donde quiera que nos encontremos, vas a salir perdiendo, porque el grande está conmigo.
porque el fuerte está conmigo, porque el poderoso está conmigo, porque no vas a poder vencerme, porque Él está por mí. Y si Él está por mí, ¿quién contra mí? Ni porque envíes tus huestes, tus principados, tus potestades, tus gobernadores. Y sabe, una noche estaba ahí en zona 6. Ayer me hacían una pregunta y me dicen: ¿cuánto tiempo tiene usted de estar predicando la palabra? Y nunca había meditado en eso, pero me hicieron meditar y dije aproximadamente como unos 7, 8 años. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar caminando con Dios? Aproximadamente como unos 15 años o 18 años. Pero ¿sabes? Hemos visto la mano de Dios poderosa en nuestra familia, en nuestro hogar. ¿Cuántos recuerdan el concierto de nuestro ministro de alabanza, Johnny? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Sabe? Mi hija estaba ahí haciendo, participó en el drama. Pero cuando bajó de ahí del altar, le empezó a doler su parte izquierda. Y mucha gente dijo: es el apéndice, ¿y qué es esto? ¿Y qué es el otro? ¿Y que le demos esto? ¿Y que vamos al hospital? ¿Y que vamos a ir? Entonces Dios me dijo: saca a tu hija de aquí. Y entonces yo la agarré y le dije: sí, ahorita voy para el hospital. Y la metí en el asiento de atrás, arranqué el carro y me fui directo para la casa. Pero ¿sabe? Iba en el carro y le puse la mano ahí en ese lugar. Y yo te digo: en el nombre de Jesucristo, apendicitis, si es que esa es tu manifestación, hoy te ato y te reprendo y te echo fuera en el nombre de Jesús. Y cuando llegamos a la casa, mi hija me dijo: ya no me duele, papá. Vaya a acostarse, pues, le dije. Y de aquí para allá, como de ese tiempo para acá, como ¿cuánto tiempo ha pasado del concierto ese? ¿Ah? Como 1 año y medio, 2 años. Pero ¿sabe? De ese tiempo para acá, allá está arriba mi hija recibiendo clases. ¿Quién ha creído? 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 Si tú has creído, se tiene que manifestar el brazo de Jehová sobre tu vida. ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sabe cuál es el anuncio? Mire, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él ¿qué? ¿Y qué más? Entonces, ¿por qué estás con dolores? Entonces, ¿por qué estás con enfermedades? ¿Tú has creído? Dice la palabra que Jesucristo se llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué sigues con dolores? Entonces, ¿por qué sigues con enfermedades? ¿Por qué sigues? ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído? ¿Por qué sigues esclavizado? ¿Por qué sigues esclavizado? ¿Por qué sigues esclavizado en el licor, en la droga, en tantas cosas? Dios esta mañana te quiere hacer libre. Dios esta mañana te está llamando. Te está llamando a que formes para que formes y que vengas a las filas de su ejército. Pero eso sí, Dios te está llamando para que sigas creyendo. Dice: Él se llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores.
¿Sabe? Hace poco, hace como un mes tal vez, estaba allá en San José Nacahuil predicando. Y sabe, empecé a sentir que la lengua se me empezó a pegar al cielo. Empecé a sentir una tembladera en mi cuerpo. Empecé a sentir que todo me daba vueltas. No podía leer, no podía ver. Y empecé a agarrarme del púlpito, más que todo del teclado. Me empecé a agarrar del teclado, pero seguía predicando. Y seguía predicando. Y seguía predicando. Clínicamente tenía la presión alta. Clínicamente podría ser punto de diabetes. Clínicamente podía ser un montón de enfermedades. Pero yo le dije al Señor: Señor, yo soy tu siervo, y tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades y nuestros dolores en ese madero. Y yo lo he creído. Yo te he creído. Yo te he creído. Yo te he creído. ¿Sabe? Cuando me subí al carro para venirme de regreso, lo único que tenía era sed, como ahora. Hay un gran profeta, Primera de Reyes, capítulo 19. Gracias. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. En 2 minutos te voy a resumir el capítulo 18. Llega Elías y le dice a Acab, rey de Israel, y le dice: reúneme a los 450 profetas de Acera y a los 400 profetas de Baal en el monte Carmelo. Ahí en ese monte Carmelo nos van a dar 2 toros, uno para ellos y uno para mí. Y reúneme a todo Israel, y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y usted ya sabe la historia. Se va, se hace. Y entonces los profetas de Acera y de Baal se empiezan a sangrar y a cortar, y gritan a tal extremo que Elías se mofa de ellos, se burlan. Le dice: tal vez está ocupado, griten más fuerte. Tal vez fue al baño, tal vez está dormido y hay que despertarlo. Pero dice que no hubo respuesta. Entonces llegó Elías y le dice: Jehová, respóndeme, porque tú me has enviado a hacer esto, y para que tu pueblo sepa que tú eres Dios. Y viene el fuego de Dios sobre la tierra y lame todo. Pero ¿sabe qué sucede? Aquí entramos al versículo 19. Acab, el rey de Israel, va donde Jezabel, su esposa, y le dice: esto ha hecho Elías con todos nuestros profetas. Y mire, entonces, versículo 2: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. ¿Nunca te ha pasado? Dios te dio una gran victoria, Dios te sacó de una gran deuda, Dios te sacó de una gran situación difícil, pero después alguien viene y te manda un aviso y te dice: que no se te recuerde que te estamos esperando para que me pagues lo que me debes. Que no se te olvide que tal fecha, tal hora vamos a pasar por la extorsión. El gran profeta de fuego permitió que la depresión, el espíritu de depresión, entrara sobre su vida. El gran profeta de fuego permitió, y él se sentó en un árbol y le dijo: basta ya, Jehová. Basta ya, Jehová.
quítame la vida. Yo espero que nunca le haya dicho usted eso a Dios, pero en algún momento le voy a decir algo. En algún momento yo me senté no en un enebro, me senté en la punta de la cama y empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a llorar. Y mi esposa llegó conmigo y me dijo: ¿qué te pasa? Y yo le dije: ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto. Y entonces empezó mi esposa: no, yo te conozco que eres hombre valiente, yo te conozco que tú sigues adelante, por eso me enamoré de ti, porque eres de aquellos que van adelante, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea. Y mire, esas palabras empezaron a inyectar mi vida, empezaron a inyectar mi vida. Y usted cree que Dios no tiene palabras para inyectar tu vida, para decirte: sigue adelante, no pongas la mirada en la enfermedad, no pongas la mirada en la escasez, sigue adelante, yo voy contigo, yo voy contigo, yo voy conquistando, yo te voy poniendo delante, sigue adelante, yo voy. Mire, con eso voy terminando. Versículo 10. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Nunca te has preguntado tú eso? ¿Nunca has escuchado la voz de Dios que te dice: ¿qué estás haciendo aquí? Ese no es tu lugar. ¿Qué haces? ¿Sabe qué le dijo Dios a Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Yo te ungí, te di autoridad. Tendrías que estar allá con mi pueblo, diciéndole su pecado para que se arrepienta y se vuelva a mí. Jueces capítulo 6, ¿sabe qué dice? Dice que los madianitas, a causa de los madianitas, Israel se hizo cuevas y vivían en la cueva. Y la palabra Madián en el hebreo significa contienda. Y cuando dentro de ti se empieza a levantar la contienda, se empieza a levantar aquello que te impide ir a la iglesia, porque dices: hoy voy a ir a la iglesia, pero hay algo que te dice: no, no vayas, mira esto, mira lo otro. Y se levanta esa contienda en ti. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si Dios no me responde, si Dios no me habla, si Dios no me utiliza, si Dios no me da, si Dios no hace nada conmigo? Ya estoy cansado de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Había una mujer que por 18 años dice que padeció flujo de sangre. Había otra mujer que por 12 años dice que estaba así, mire, encorvada, iba caminando así, no tenía visión. Pero cuando Jesús estuvo ahí, ¿sabe? La mujer recibió su sanidad. ¿Sabe por qué? Porque creyó. Porque creyó, porque decía en su corazón: si tan solo toco el borde del manto, voy a ser salva. La mujer encorvada estaba en el templo, en la sinagoga, y Jesús entró. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Porque esta también es descendiente de Abraham y tenía que ser librada de las cadenas de Satanás. Y se puso de pie. ¿Cuánto tiempo llevas en esa situación? ¿Cuánto tiempo llevas metido en esa cueva? ¿Cuánto tiempo llevas metido ahí, teniendo conmiseración de ti mismo, diciendo: qué desgracia, porque me pasó a mí, porque esto, ahí vienen, porque lo otro, y porque allá, y ahora esto, y ahora lo otro, y ahí, párate, detente, sal a pelear. Dios está contigo, Dios te ungió, Dios te levantó. Sal a pelear, defiende lo que Dios te ha dado. Es que mi hijo no quiere nada con Dios. ¿Y qué estás haciendo? Por ella, por él. Pues yo
Pues ¿qué quiere que haga? Pues ora, dobla tus rodillas y empieza a orar. Empieza a reprender a ese espíritu de rebeldía que está detrás de él. Dios te dio la autoridad. Es que mi esposo o mi esposa no toma su lugar. Pues empieza a clamar. ¿Sabe? Uno de nuestros hijos se puso un poco rebelde en un tiempo. Y que la calle, y que la calle, y que la calle, y que la calle. Pero yo todos los días a las 12 de la noche en la madrugada ahí clamando en la terraza, y decía: Señor, yo ato, yo reprendo ese espíritu de rebeldía. Yo ato, yo reprendo ese espíritu de rebeldía. Yo ato, yo reprendo ese espíritu de rebeldía. Y entonces vino una palabra de Dios un domingo en la madrugada y me dijo: ninguno de tu descendencia va a ser tocado por el mal. Y entonces me paré en esa palabra de Dios. Y cuando bajé ese día, ¿sabe? Ese día precisamente, ese nuestro hijo se había acostado a dormir enojado, no había querido comer ni nada. Mi esposa lo había cuereado al derecho y al revés. Y esa madrugada estaba ahí clamándole a Dios. Y Dios me dijo: ninguno de mis hijos va a ser tocado por el mal. Y ¿sabe? Al día siguiente yo me desperté temprano y cuando vi, él ya estaba despierto y me dijo: ¿para dónde vas? A la iglesia. Yo me voy con vos. Y se vino conmigo a la iglesia. ¿Qué estás haciendo? Dios te dio la autoridad. Sal de la cueva. Sal de la cueva. Deja de estar padeciéndote de ti mismo. ¿Tú crees que Dios te llamó para que estés metido en esa cueva padeciéndote de tu desgracia y de tu enfermedad? No es tuya. Dios ya la llevó en el madero, en la cruz del Calvario. ¿Sabe? ¿Dónde estás, Elías? Ese no es tu lugar. Ese no es tu lugar. Pero no te preocupes. Tú puedes seguir escondiéndote ahí, que Jesús mismo va a llegar a sacarte de ahí. Evangelio según San Juan, capítulo 21. Dice que estaba Pedro, Jacobo, estaba juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan, los Boanerges. Juan, el apóstol del amor. Y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche pescaron grandemente. ¿Ah? ¿No se parece a sus soluciones y a mis soluciones? ¿Ah? ¿No se parece a su vida y a mi vida? Que dice: bueno, ya que Dios no me responde, ya que Dios no me dice esto, ya que Dios no me dice lo otro, entonces yo voy a buscar la solución. Ahora sí, le cuento. ¿Pedro era apóstol? Sí. ¿Pedro tenía un llamado de Dios? Sí. ¿Pedro había negado a Jesús? Sí. ¿Cómo se sentiría Jesús cuando volteó a ver a Pedro en el patio del sumo sacerdote Caifás, y que Pedro lo negó? ¿Qué mirada le hizo Jesús a Pedro? ¿Cómo se sintió Pedro cuando vio la mirada de Jesús? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Pero Dios sigue creyendo en ti. ¿Cuántas veces hemos caído? Pero Dios sigue creyendo en ti. ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda? Pero Dios te sigue llamando.
¿Cuántas veces has fracasado? Hemos fracasado, pero Dios sigue ahí diciéndote ven, diciendo sigue, levántate, ve hacia adelante. Yo te llamé. ¿Sabe? Póngase sobre sus pies, iglesia. Hoy es tiempo, número uno, de entender algo. Dios te creó para que manifiestes su naturaleza aquí en la tierra. Número dos, ¿para qué más? ¿Ah? Para cumplir sus planes, sus proyectos, sus propósitos aquí. Número tres, para que gobiernes, para que tomes autoridad sobre eso que te está aquejando. ¿Sabe? Pedro tenía el llamado, Pedro tenía la unción, Pedro iba, pero sabe, había fracasado. Y Pedro estaba allá, dijo: mejor me regreso a lo mío, que es la pesca. Mejor me voy de regreso a pescar, muchacha, porque ya no aguanto, ya no puedo, no. Jesús ya murió, ya se murió el maestro, y regresemos a lo nuestro. ¿Cuántas veces has dicho tú lo mismo? Regresemos. No, yo mejor regreso a mi desgracia. Yo mejor regreso a lo mediocre que soy. Yo mejor regreso a seguir padeciéndome de mí. Pero sabe, afortunadamente estaba Jesús ahí de regreso. Sabe, estaba en la playa y sabe qué le dice Jesús: ¡Shh! ¿Pescaron algo? ¿Pescaron algo? ¿Sabe? Jesús estaba ahí. El resucitado estaba ahí. Estaba esperando nuevamente al apóstol. Le estaba llamando nuevamente. Le estaba diciendo y le estaba recordando que él tenía un llamado de Dios, que él lo estaba llamando, que lo había ungido. Ahí estaba nuevamente Jesús. ¿Sabe que así se le presentó Jesús en la pesca milagrosa? Lucas capítulo 5, ahí lo lee en su casa. Pedro le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y Jesús le dice: a partir de ahora te haré pescador de hombres. Mire, versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. ¿Sabe? Aquí Juan el apóstol le dijo a Pedro: shh, mano, es el Señor, es Jesús, resucitó. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Dice que se vistió y se tiró a la mar y empezó a correr y empezó a nadar, empezó a llegar a donde él estaba. ¿Usted cree que Jesús llegó y le dijo: shh, mano, ¿qué te pasó? ¿No me dijiste que no te ibas a escandalizar de mí? ¿No dijiste que no ibas a negarme? ¿No dijiste que ibas a morir conmigo? Y yo nunca vi nada de eso. No. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Pedro, ¿me amas? Y todavía Pedro aquello le dice: Jesús, pues yo te quiero. Y Jesús le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a decir: maestro, tú sabes que te quiero. La tercera vez Jesús se desciende al nivel de Pedro y le dice: Pedro, ¿me quieres? Y Pedro se le queda viendo y dice que se pone triste, pero le dice: tú todo lo sabes. Tú sabes. ¿En realidad tú crees que Dios no sabía que le ibas a fallar? Sí. ¿En realidad tú crees que Dios no sabía que ibas a venir golpeado, lastimado, que ibas a querer tirar la toalla? ¿En realidad tú crees que Dios no sabe eso?
Claro que lo sabe, pero aún así te llamó, aún así te ungió, aún así te dijo: tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. ¿Por qué no tomas tu lugar? Dios sigue buscando. ¿Sabe? El cielo no mueve a la tierra. La tierra mueve al cielo. Se lo voy a volver a repetir. El cielo no mueve a la tierra. La tierra mueve al cielo. ¿Sabe qué dijo Jesús? Solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. ¿Qué te está quejando? ¿Qué te está quejando? ¿Sabe? Hay un canto que dice: a todo el que venciere, corona de oro fino yo le daré. Le pondré un nombre nuevo, con vestidura blanca te vestiré. Como yo he vencido, conmigo en mi trono reinarás. ¿Y sabe quién venció? Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Él es el victorioso. Y porque Él es el victorioso, tú eres más que vencedor. Tú eres más que victorioso. Pero tú vences, tú vences, tú vences. Tú vences. Hoy yo te voy a retar, como siempre lo he hecho. Me recuerdo que una vez me invitaron a predicar en una iglesia y les dije: hoy yo te vengo a retar. Tráeme a eso que tú le adoras y llamas Dios, y me lo traes aquí, y yo voy a invocar a mi Dios, y vamos a ver quién es el que responde. Hoy yo te voy a retar esta tarde. Hoy vengo a retarte. Y tú, donde nos estás escuchando, también te vengo a retar ahí donde estás. A que creas, a que creas, a que creas que Dios es poderoso para levantarte de esa silla de ruedas. A que creas que Dios es poderoso para quitar todo cáncer. A que creas que Dios es poderoso para darte nuevamente vida. A que creas que Dios es poderoso para volver a utilizar tu vida. Pero esto es cuestión de creer. ¿Sabe qué le dijo Jesús a un principal de los romanos? Le dijo: aunque no vieres milagros y prodigios, creerás. Aunque no vieres milagros y prodigios, creerás. Yo te voy a retar hoy. Tú que estás enfermo, tú que estás enferma, tú que estás padeciendo, vente aquí adelante. Vamos a orar, vamos a ministrar, vamos a empezar a romper. Pero eso sí, eso es de